Bueno, soy Darío Falcone, docente de la Cátedra Materiales 2 y Materiales 3 de la Facultad de Ingeniería. En esta oportunidad vamos a explicar el trabajo práctico número 13, ensayo de durabilidad. Lo vamos a dividir en dos partes. La otra parte la va a dar Agustín Rossetti, también docente de la cátedra. En principio se van a seleccionar algunos ensayos que están disponibles para evaluar en plazos razonables las características de los materiales que intervienen en el hormigón o bien en el hormigón mismo y se hayan normalizados o propuestos que se usan habitualmente para evaluar la durabilidad. Bien, vamos a repasar algunos conceptos que se vieron en la teoría antes de meternos de lleno en los ensayos propiamente dicho. Para eso, el CIRSOC da una definición, o define, mejor dicho, el concepto de vida útil en servicio de una estructura como aquel periodo durante el cual debe mantener las condiciones de seguridad, funcionalidad y aspectos aceptables sin gastos excesivos de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que una estructura, en particular el CIRSOC, define esa edad en 50 años. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que toda estructura está diseñada para una cierta vida útil en el cual va a tener un comportamiento o un desempeño de esa estructura en el tiempo. Va a haber un comportamiento inicial o desempeño inicial de cuando se inicia la estructura y un mínimo requerimiento para considerarlo como aceptable a ese comportamiento o a ese desempeño. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, las estructuras en particular, en este caso de hormigón, pero en sí es para cualquier elemento de la naturaleza, comienza a tener un deterioro o a disminuir ese desempeño. De manera tal que alcance a ese mínimo requerimiento en el tiempo de vida de útil estimado para el cual fue diseñada. Si ese desempeño o comportamiento se acelera el deterioro, con lo cual puede ser el caso de una estructura con patología, va a alcanzar el mínimo un tiempo antes al estipulado. O sea, no va a cumplir la vida útil para la cual fue diseñada. En ese caso es donde hay que hacer una reparación para restablecer ese comportamiento inicial y de esa manera recuperar el deterioro ocurrido por los agentes agresivos del medio que rodea la estructura. Y de esa manera poder alcanzar la vida estipulada, la vida útil de la estructura, la cual se estipuló. Bien, hay que evaluar qué acciones se tienen sobre una estructura. Por un lado están las cargas estructurales, la sobrecarga, el viento, etc., en el cual el que diseña la estructura, en este caso el que hace el cálculo estructural, las tiene en cuenta. Pero por otro lado están las acciones debido al medio que rodea la estructura, es decir, dónde se va a ubicar la estructura. Cuando diseñamos el hormigón, o sea, ¿en qué momento vamos a tener en cuenta esa durabilidad? Bien, al momento en diseñar el hormigón, o sea, cuando dosificamos el hormigón, por un lado tenían en cuenta
la resistencia y por otro lado la durabilidad. O sea, tenían que saber en qué lugar iba a estar la estructura emplazada para de esa manera obtener requisitos de durabilidad para que pueda cumplir el hormigón las características del medio que rodea. Soportar, mejor dicho, esas acciones del medio. Tenemos por un lado las acciones químicas, las acciones del medio marino, la congelación y el deshielo, o sea, los ambientes fríos, los ambientes normales, que ya lo vieron en la práctica de dosificación. Pero aparte hay algunas otras patologías o acciones que son, por ejemplo, la reacción alcali-sílice, que serían como reacciones internas, en el cual tenemos que tener en cuenta también en el hormigón. En realidad serían previo a la dosificación. O sea, tenemos que evaluar materiales, como se dijo en un principio, para que cumplan ciertos requisitos para que después no tengamos problemas de durabilidad. Bien, ahora vamos a hacer una comparación entre distintas situaciones que pueden ocurrir, en este caso en particular, para una estructura de hormigón con el cuerpo humano. O sea, cómo nos ve afectado en base, recuerden, al primer gráfico, en el cual a medida que transcurría el tiempo, iba generando distintas situaciones. En este caso en particular, vamos a hacer una comparativa con el cuerpo y la estructura. Bien, nosotros ante una enfermedad, o sea, previo al diagnóstico, tenemos síntomas. En el caso de una estructura, si nosotros tenemos fisuración, manchas de óxido, desgaste superficial, agregado suelto, fluorescencia, etc. Esos son síntomas que me da la estructura para ver de qué se trata, o sea, por qué se va a deteriorar, o mejor dicho, cuál puede llegar a ser el diagnóstico. En el caso del cuerpo humano, bueno, vamos a tener fiebre, dolor de cabeza, garganta, etc. Después, tenemos una etapa de evaluación y estudios. En una estructura, o sea, debido a estos síntomas, uno puede decir, bueno, voy a hacer ensayo, voy a extracción de testigos, voy a hacer mediciones de parámetros físicos, etc. Entonces, en conjunto con los síntomas que tuvo la estructura, puedo llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Bien, y bueno, ¿qué tenemos en el cuerpo humano? Y bueno, tenemos análisis químicos, ¿sí? Rayos X, tomografía, etc. Entonces, entre estos síntomas y estos estudios y evaluaciones, podemos arribar a un diagnóstico certero, que ocurre tanto en la estructura como en un cuerpo humano. Yo puse un ejemplo, pero un cuerpo humano puede ser cualquier otro elemento de la naturaleza. Bien, entonces, ¿esto qué puede ocurrir? Y bueno, que sea corrosión el diagnóstico, que sea el diagnóstico de la patología, ¿no? Que sea corrosión, reacción alcalicílice, ataque por sulfato, puede llegar a ser un exceso de cargas, congelación y deshielo, etc. Y bueno, y en el caso del cuerpo, bueno, que sea gripe, quebradura y alguna otra enfermedad dando vuelta. Bien, después arribamos, una vez que tenemos el diagnóstico, se necesita una terapéutica. O sea, ¿cuál sería esa terapia para reparar o solucionar ese diagnóstico en el cual la estructura, en este caso particular, fue deteriorándose y no alcanza, o sea, si nosotros no hacemos una terapéutica, no va a alcanzar la vida útil. Y en este caso, lo más crítico en una estructura sería que colapse la estructura si no se toma una terapéutica. Bueno, y en el cuerpo humano, lamentablemente, sería, dejémoslo ahí. Entonces,
En el caso de una estructura, bueno, tenemos un refuerzo estructural, por ahí un tratamiento superficial o algún otro refuerzo o reparación que haya que hacerle a la estructura para que pueda recuperar ese estado inicial y continuar su periodo hasta llegar a la vida útil. Y en el caso del cuerpo, bueno, vamos a tener medicaciones, cirugía, tratamientos, etc. Bien, otro parámetro que tendríamos que comparar sería la prevención. O sea, tanto en una estructura como en el cuerpo humano, podemos prevenir. Entonces, en ese caso tenemos, en el caso de la estructura, vamos a tener ensayos, estudios de los materiales o estudios en general, o de los materiales o del hormigón propiamente dicho. Y bueno, en el caso de un cuerpo tendríamos vacunación, controles periódicos, etc. Entonces, de esta manera, la idea era que comparar, o sea, tener una comparación entre algo cotidiano y diario que nos ocurre a nosotros con una estructura propiamente dicha. O sea, que existe ya sean los síntomas, el diagnóstico, la terapéutica o la misma prevención, tanto para, en este caso, algo muy particular como para una estructura de hormigón. Bien, dentro de las patologías o las afecciones del hormigón debido a la durabilidad, hay varias, pero la parte de congelación y deshielo ya la dieron con el ingeniero Garófalo en los ensayos no destructivos, donde se determinaba un factor de congelación, un factor de durabilidad para los distintos ciclos de congelación y deshielo. O sea, hay un ensayo que nosotros podemos realizar y de esta manera prevenir que se produzca un deterioro por congelación y deshielo. La otra patología que vamos a explicar en realidad en detalle con qué ensayos tenemos para poder evitar que se produzca el deterioro serían la reacción alcali-sílice. Y ahora vamos a ver los ensayos que tenemos. Y por otro lado tenemos el ataque por sulfato, que serían como las patologías que están en la guía, ¿no? Con descripción de ensayos. Y esa la va a dar Agustín Rossetti. Bien, estas son unas imágenes de un deterioro de un dique en Tucumán afectado por reacción alcali-sílice. O sea, la idea es importante, ¿no? Porque fíjense que tienen fisura hasta de 3 centímetros de apertura. Para eso, o mejor dicho, para evitar que se llegue a haber llegado a esto, a este deterioro, habría que haber hecho ensayos y estudiar y evaluar los agregados. Para hacer un pequeño resumen, acuérdense que la reacción álcali-sílice es una reacción que se produce entre la sílice inestable, que está dentro de los agregados potencialmente reactivos, y los álcalis que principalmente son aportados por el cemento. En presencia de humedad genera la reacción alcali-sílice. Bien. ¿De qué manera podemos evaluar esta reacción alcali-sílice? Lo primero que hay que hacer son estudios petrográficos de los agregados. ¿Quién lo va a realizar? Un geólogo experimentado en petrografía. No cualquier geólogo puede determinar estos minerales, o mejor dicho, el análisis petrográfico de los agregados. El geólogo que se dedicó toda la vida a buscar agua, o el de petróleo, o lo que sea, es como que no va a estar familiarizado con estos términos. Entonces, la normativa es la IRA 1649 y determina minerales potencialmente reactivos, como cuáles: el cuarzo tensionado, microfracturado o microcristalino,
la calcedonia con trazas de ópalo incluida en su masa, tridimita o cristobalita, ópalo, vidrio volcánico contenido en rocas volcánicas, etc. Por un lado, nosotros tenemos este estudio previo que me va a decir si en función de la cantidad que tiene, si es potencialmente reactivo o no potencialmente reactivo. Por otro lado, este estudio petrográfico es muy importante porque nos va a dar una idea de la interpretación de los resultados para otros métodos que ahora vamos a ver. Bien. Nosotros tenemos, por un lado, los ensayos sobre morteros y también, como un nivel superior, serían los ensayos sobre hormigón. El ensayo sobre mortero, el que tenemos normalizado, es bajo la IRA 1674, que es el método acelerado de la barra de mortero. Básicamente, ¿en qué consiste? Es un ensayo acelerado, como la palabra, su nombre lo dice, que en 16 días tenemos un resultado de ensayo. Tiene esa particularidad, o mejor dicho, lo lindo o lo llamativo del ensayo es que en el término de 16 días tenemos un resultado de ensayo. El límite de expansión es 0,1% de expansión y evalúa tanto agregados gruesos como agregados finos, con algunas particularidades que ahora vamos a ver. ¿En qué consiste el método? Bien, hay que moldear morteros con una cierta proporción de cemento, arena y una cierta relación agua-cemento. Se moldean barritas de mortero de 1 pulgada de lado por 10 pulgadas de longitud. En sus extremos tiene un pernito, de manera tal de poder evaluar a través de un micrómetro los cambios de longitud ocasionado por la reacción alcali-sílice. O sea, ¿qué va a pasar? Como el gel genera presión, esa presión se va a transmitir al mortero y vamos a tener un cambio de longitud. Y se va a ver reflejado en este reloj. Si la diferencia de lectura a los 16 días comparada con la lectura inicial es mayor a 0,1%, se considera que los agregados son potencialmente reactivos. Bien, estas barritas, o sea, se moldean las barras, al otro día se desmoldan, se coloca dentro de agua, se lo lleva a 80 grados y al término de 24 horas se hace la lectura inicial. Después de eso, esas barras son sometidas a una solución, o colocadas, mejor dicho, a una solución de hidróxido de sodio 1 normal, también a 80 grados. Y en temperatura, con esa solución, hace que acelerar el método de ensayo. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de un agregado, en este caso piedra del águila, un agregado reactivo, evaluado con distintos materiales. Por un lado, un cemento de bajo álcali, un cemento de alto álcali, un cemento con puzolana y otro cemento con puzolana, distintos porcentajes de puzolana. Imaginen, vean acá algo particular. Tenemos el cemento, la línea azul, el mortero hecho con un cemento de alto álcali. Alto álcali quiere decir 0,9 más menos 0,1. Estamos arriba de 0,7, ya 0,8 lo podemos considerar alto álcali. Y el de bajo álcali, la línea azul, la línea violeta, es un cemento que tiene 0,3 de álcali. O sea, ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que el cemento de bajo álcali, o sea, si no tengo álcali, ¿cómo puede ser que tenga la misma expansión que aquel cemento de alto álcali?
La cuestión radica por el método. ¿Qué pasa? Las barras de mortero son introducidas en una solución de hidróxido de sodio. O sea que álcali le va a sobrar, no va a estar adentro del mortero, pero sí va a estar dentro de la solución. O sea, va a ingresar, los álcalis van a ingresar de cualquier manera al hormigón, en este caso al mortero. Entonces va a reaccionar igual. O sea que no es un método idóneo para evaluar esa solución. O sea, si nosotros planteamos como solución tecnológica usar un cemento de bajo álcali, o sea, sacarle el álcali al hormigón y ver qué pasa con si va a reaccionar o no va a reaccionar, este método no sería el más adecuado. Bien, en el caso de las adiciones minerales, nosotros sabemos que ya son una buena solución para inhibir los efectos deleterios de la reacción álcali-sílice. Bien, la normativa de agregado grueso para el hormigón, la 1531, da unas ciertas limitaciones de este método. ¿Qué quiere decir? Que agregados que demostraron comportamiento deleterio, como ser, estas son las bases de la línea de alta tensión de Salto Grande, fíjense que está demostrando en la obra en sí, está demostrando la patología, o sea, la fisuración, los geles, en este caso también, y a su vez, el tipo de agregado que utilizaron, ¿no? Y a su vez, cuando se hace el método del prisma de hormigón, que ahora lo vamos a ver, da una expansión mayor al límite, o sea, mayor a 0,04 en términos de un año. Entonces, estos agregados no pueden ser detectados por este método acelerado de la barra de mortero, debido a la pequeña reducción de expansión que tienen con el método. Entonces, en este caso tienen los cantos rodados del río Uruguay. Ese método no es el idóneo para poder evaluar ese agregado con este método. Es más, la normativa de agregado lo deja claramente explicitado que no se debe usar ese método para evaluar este tipo de agregado. Otros agregados que tampoco son que el método no es muy idóneo, son agregados ígneos, metamórficos, sedimentarios, como ser los granitos, granodorita, gneiss, que deben su reactividad al cuarzo tensionado. Bueno, acá hay un ejemplo de un pavimento que usaron este agregado granítico y bueno, se fisuró. Bueno, por este motivo, o sea, este tipo de agregados, ya sean los cantos rodados del río Uruguay como los agregados que deben su reactividad potencial al cuarzo tensionado, tienen que ser evaluados mediante el ensayo del prisma de hormigón, IRAN 1700, ya sea curado a 38 grados, o el acelerado del prisma de hormigón que se cura a 60 grados. Bien, el otro método es el método sobre hormigón, el método del prisma de hormigón, normalizado por la IRAN 1700, ya sea con sus dos versiones, una versión tradicional a 38 grados o una versión acelerada a 60 grados centígrados. O sea, la temperatura de curado de las probetas de hormigón, una va a ser 38 y la otra va a ser a 60. Este es un ensayo de larga duración, a un año el de 38 grados y el de 60 grados a 13 semanas, o sea, alrededor de 3 meses. Bien, el hormigón tiene una cierta dosificación, o sea, un cierto contenido de cemento, 420 kilos de cemento, un cemento normal, tiene que ser, no tiene que tener adiciones, y el contenido de álcali tiene que ser entre 0,9 más menos 0,1. Fíjense una cosita que dice acá, álcalis totales 5,25 kilos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un cemento que tiene el 1% de álcalis y nosotros estamos poniendo 420 kilos de cemento, voy a tener 4,2 kilos por metro cúbico. En este caso, nosotros tenemos que adicionar álcalis, o sea, con hidróxido de sodio, elevar el contenido de álcali de los 4,2 kilos a 5,25 kilos. Y eso se pone
se disuelve hidróxido de sodio en el agua de mezclado. Después, otra característica es que la relación agregado fino agregado grueso tiene que ser 40-60. La relación agua-cemento tiene que estar variando entre 0,42 y 0,45. Esto va a depender de la trabajabilidad del agregado, si es canto rodado, si es piedra partida. Después tenemos que tener agregados patrones. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, si nosotros queremos evaluar el agregado fino, o sea que el agregado en estudio es el agregado fino, el agregado grueso tiene que ser no reactivo. O sea, en ese caso, ese va a ser patrón. Lo tenemos que clasificar o calificar previamente. Y lo mismo ocurriría en el caso si el que queremos estudiar es el agregado grueso, el agregado fino tiene que ser no reactivo, también caracterizado previamente. Entonces, en el caso que reaccionen, va a ser el agregado en estudio. Caso contrario, no sabríamos cuál es el agregado que va a reaccionar. No podemos distinguir entre uno u otro. Por eso tenemos que tener un agregado patrón que me permita calificar el agregado. Con toda esta característica, nosotros lo que vamos a hacer es determinar, o lo que se logra con este método de ensayo, es determinar el grado de reactividad de ese agregado en particular. Y después, con ese grado de reactividad, van a ser las medidas preventivas que se van a adoptar, que ya la estuvieron viendo en la teoría. Se hace la dosificación con estas características, cierto contenido de cemento, relación agua-cemento, relación de agregado fino-grueso, contenido de álcalis, los agregados en estudio. Con todo ese material elaboramos un hormigón, moldeamos probetas de 7 centímetros por 7 centímetros y medio por 7 centímetros y medio por 30 centímetros de longitud. Luego, determinadas las 24 horas, se desmoldan los prismas, se lo envuelve con una tela de algodón saturada con humedad, se le pone un film de polietileno. Con esto lo que logramos nosotros es mantener la humedad dentro de en el hormigón, evitar que se produzca la evaporación fácilmente y por otro lado también limita un poquito la lixiviación de los álcalis. Todo este conjunto de hormigón, probeta, de hormigón, tela, film, va dentro de una bolsa de nylon y se le adiciona 5 mililitros de agua en cada oportunidad que se hacen las lecturas. O sea, son lecturas periódicas que van desde una semana hasta las 52 semanas. Lecturas intermedias, 2 semanas, 4, no toda la semana, ¿no? Pero bueno, que está en la normativa. Y todo este conjunto va dentro de unos recipientes de plástico de PVC, que en el fondo tiene un soporte para que no estén en contacto directo con el agua, pero en el fondo tienen un poquito de agua. Entonces con ese contenedor va a estar con humedad. Entonces no me va a faltar humedad y ese recipiente con todo ese contenedor van a las estufas o a las cámaras de curado que van a estar a 38 o 60 grados según sea el caso. Previo a introducirlo en las cámaras se hace una lectura inicial, esto también tiene unos pernitos, y se logra medir el cambio de longitud entre la lectura inicial y la lectura final. Bien, en este cuadro ustedes lo que pueden ver son las edades de evaluación y la temperatura con los límites. En el caso del 38 grados, o sea, el de larga duración, el que dura las 52 semanas, no tiene restricciones. O sea, el límite es 0,04, sea cual fuere el agregado. Sea granítico, sea que tenga o cualquier otro tipo de minerales. Pero en el de 60 grados hace una distinción, o sea, a las 13 semanas, un límite es 0,04 y el otro es 0,08. ¿Cuál adoptamos de los dos? Bueno, en el caso que tenga esa reactividad se deba al cuarzo tensionado y óxido cristalino, el límite es 0,08. En el caso que tenga ópalo, calcedonia, vidrio volcánico, etc., tridimita o
o otro mineral que no sea el cuarzo tensionado, el límite es 0,04. ¿Y cómo distinguimos entre una y otra cosa? Bueno, acá es donde nosotros tenemos la ayuda del examen petrográfico, del estudio petrográfico, que el geólogo me va a decir si yo tengo cuarzo tensionado o tengo ópalo, calcedonia, etc. Y entonces de esa manera nosotros nos sirve, es que el ensayo petrográfico nos servía de apoyo para poder evaluar los otros ensayos que yo le había comentado. Lo mismo va a ocurrir para el caso de los agregados, para el método de acelerado de la barra mortero, donde me decía explícitamente de que yo no podía utilizar tal y cual agregado para aplicar ese método. Entonces, en ese caso, es muy importante la petrografía de los agregados para poder calificar o ver cuál es el método más idóneo a utilizar. Bien, acá le voy a poner un ejemplo de 4 agregados graníticos evaluados con el método del prisma de hormigón a 38 grados, agregados graníticos de Azul, de la provincia de Buenos Aires, bueno, de los cuales tienen agregados que son no reactivos, caracterizados como no reactivos, agregados moderadamente reactivos y agregados que están ahí medio en el límite, que al término de un año dan no reactivo o muy cerquita de no reactivo y después, bueno, superan el límite. Bien, eso es como para que tengan una idea del gráfico o lo que se evalúa, cómo es la evolución de la reacción de distintos tipos de agregados. Bien, y otras cosas que nombramos al principio, que era la funcionalidad. Cuando nosotros definíamos vida útil, hablamos de funcionalidad. Acá tenemos un dique también que tiene un puente de grúa, tiene hasta la compuerta. Estos son los rieles del puente de grúa. Se generó la reacción alcali-sílice. O sea, no solamente puede llegar a esa expansión, a ese movimiento, trabar el funcionamiento de esta compuerta, sino que en este caso en particular, fíjense el diente o el movimiento, lo que produjo en el riel. O sea, dejó fuera de servicio a este puente grúa debido a la reacción alcali-sílice. O sea, más allá de que no colapse la estructura, o sea, no llegar al extremo del colapso, pero sí de funcionalidad. O sea, ese comportamiento o esos requisitos de comportamiento, llamémosle así, el comportamiento de la estructura no es el adecuado. Entonces va a haber que reparar la estructura para restablecer ese comportamiento y que continúe en el tiempo y de esa manera poder llegar a la vida útil establecida. Bueno, y para terminar, acá les dejo otras imágenes de estructuras afectadas por reacción alcali-sílice. En el caso de estos son unos pilares de unas compuertas en 5 saltos, Río Negro, y esto sería la pista de aterrizaje del aeropuerto de Corrientes. Bien, espero que haya sido claro. Cualquier consulta, después lo podemos ver por mail o por algún Zoom. Y ahora va a continuar después Agustín Rossetti con la segunda parte, con ataque por sulfato. Muchas gracias.